Buenos días. Buenos días, profe. Días. Buenos días, profe. Hola, hola. Vamos a empezar a seguir viendo la materia. Estábamos viendo las características o las propiedades de los minerales. Una de las más importantes es la dureza. La dureza es la resistencia que ofrece la superficie lisa de un mineral a ser rayado o la resistencia que ofrece a la penetración de otro cuerpo. Cuando yo rayo un mineral con otro mineral o con un elemento más duro, en el fondo lo que estoy haciendo es penetrando la capa superficial, ¿ya? Y eso es lo que mide la dureza. Se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. O sea, hay una relación entre la cohesión o competencia de los minerales y depende de la exfoliación. Obviamente, si el mineral es exfoliable, va a ser más fácil de ser rayado por las partes donde se pueden abrir esas capas, ¿cierto? Estoy justo con un mineral y tiene esta conformación con cara, ¿cierto? Es exfoliable. Por lo tanto, si yo con una cortapluma, ¿cierto? Ejerzo presión ahí, obviamente va a ser más fácil rayarlo que si ejerciera presión acá. Es decir, no quiero decir que ejerzo presión, me expresé mal. Al pasar encima de una cortapluma, en esta dirección, sin presionar, es más difícil rayarlo que hacer lo mismo que estoy diciendo, ¿cierto? Pasar la cortapluma sin presionar por ahí. Al pasar por ahí va a ser más fácil que se raye, ¿cierto? Porque estoy penetrando justamente las zonas donde es más débil, entre las capas, entre las capas. Por eso dice que se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. Es lo que les decía recién, la dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación. Cuando yo hago ese dibujo que son planos, ¿cierto?, de exfoliación de un mineral, como por ejemplo la biotita o la moscovita, no significa que cada raya que estoy haciendo es una celda unitaria. Hay cientos de celdas unitarias formando esa capa, miles de celdas unitarias formando esa capa, millones de celdas unitarias formando esa capa, ¿ya? Lo que pasa es que si yo rayo en esa dirección, usando una cortapluma, estas capas, ¿cierto?, formadas por celdas unitarias que tienden a formar un plano, tienen una mayor cohesión, están más unidas que cuando paso la misma cortapluma, ¿cierto?, en esa dirección. Esta es la punta, ¿cierto?, y la estoy pasando en esa dirección, estas partes son más débiles. Estas partes que están ahí entre medio, ¿cierto?, son enlaces más débiles, por lo tanto va a tender a rayar más fácilmente. Eso es lo que quiero decir. Por eso dice, se considera relacionada con la cohesión de los minerales y depende de la exfoliación. La dureza es siempre menor en un sentido paralelo a la exfoliación, lo que acabo de dibujar, ¿cierto? Desempeña un papel importante la separación entre partículas estructurales. Los minerales con átomos pequeños son los más duros. Bueno, ustedes saben que el diamante es lo más duro que existe, ¿cierto? El átomo del carbón es un átomo pequeño en relación al átomo del cobre, por ejemplo, el átomo del oro, que son átomos más grandes. Entonces, desempeña un papel importante la separación entre partículas estructurales. ¿Qué se refiere a eso? Que hay estructuras que cuando se separan es porque tienen enlaces más débiles en esa área. Por lo tanto, en esa cara es más blando el mineral, por esa cara. Los minerales son átomos pequeños, los minerales con átomos pequeños, perdón, son los más duros. En la práctica de la mineralogía se utilizan escalas de dureza.
La más conocida es la escala de Mohs, que va de 1 a 10. Y esta escala está representada por determinados minerales. Como les decía, la más común es la escala de Mohs, que es una secuencia de minerales ordenados de menor a mayor dureza, del 1 al 10, y que está compuesta únicamente por minerales con raya blanca. ¿Qué significa raya blanca? Eso no se lo había explicado. Cuando uno raya un mineral, se genera un polvo, ¿cierto? Ese polvo, producto de la ralladura, es blanco en el caso de todos los minerales que conforman la escala de Mohs. Por eso dice que están compuestos, la escala de Mohs está compuesta por solamente minerales que producen una raya blanca. Siempre el mineral más duro va a rayar el más blando. Esa parte blanda que generó la raya, genera un polvo, ¿cierto? Ese polvo es blanco, cuando dice que está compuesta únicamente por minerales de raya blanca, ¿ya? En esta escala los minerales están ordenados según un grado de dureza. Ahí está la escala de Mohs, ¿cierto? En donde el número 1 está representado por el talco, significa dureza 1, dureza 2 está representado por el yeso, dureza nivel 3 por la calcita, dureza 4 está representada por la fluorita, y todo esto cuando son rayados por otro material más duro generan un polvo blanco. Por eso se dice que generan raya blanca. Una forma de entender lo que es la raya es como cuando pasamos una tiza sobre un pizarrón, sobre el cemento. Cuando uno pasa una tiza sobre el cemento, por ejemplo, ¿quién raya a quién ahí, cierto? Uno da la idea, cada uno puede entender que está rayándolo como está dejando una raya, ¿cierto? Desde el punto de vista gráfico en el cemento, pero realmente el cemento es el que está rayando, ¿cierto? La tiza, porque la tiza, quedan pedazos de tiza en el cemento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tiza es más blanda, el yeso es más blando, ¿cierto? Se saben que la tiza es de yeso, el yeso es más blando que el cemento, por lo tanto queda material particulado, producto del desgaste de la tiza en el cemento. Entonces, eso es raya blanca, ¿se dan cuenta? La tiza produce raya blanca, porque el material que se desprende de la tiza al pasarlo por un material más duro es blanco. Eso significa raya blanca. Todos estos minerales que están aquí producen raya blanca al pasarlos por un material más duro. El talco, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito está en dureza 5, la ortosa o el feldespato potásico, ¿se acuerdan? Ortosa, ortoclasa, feldespato potásico es lo mismo, tiene dureza 6, ¿ya? Lo que le quería decir que la uña, nuestra uña tiene una dureza aproximadamente 2,5, ¿ya? 2,5, la uña de nuestros dedos. Entonces uno puede rayar el talco, el yeso lo va a rayar, pero con dificultad. La calcita ya no la raya, ¿ya? Eh, la ortosa tiene dureza 6, el cuarzo dureza 7, por lo tanto el cuarzo puede rayar cualquiera de los minerales anteriores, ¿cierto? El cuarzo puede rayar la ortosa, el apatito, la fluorita, incluso el acero. El acero tiene una dureza aproximadamente de, diría yo, 5,5, ¿ya? 5,5, por ahí anda la cortapluma. Por lo tanto, el cuarzo raya al acero, a la hoja de una cortapluma. Y la cortapluma, al pasarla encima de un cuarzo, no le va a hacer nada. El vidrio es de dureza 6,5, por lo tanto, cuando yo paso una cortapluma sobre el vidrio, pasarla, ¿ya? Como que voy a escribir, eso significa, así se prueba la dureza, no cargando. Porque si yo cargo la cortapluma contra el vidrio, voy a quebrar el vidrio, ¿ya? Y el vidrio no es flexible, tiene muy poca flexibilidad para ser más correcto. Entonces, si yo paso, por ejemplo, una cortapluma y la cargo sobre un vidrio, si el vidrio está apoyado, no lo voy a quebrar, pero voy a romper las primeras capas, voy a fracturar las primeras capas, pero eso no es rayar, ¿ya? Rayar es cuando yo paso simplemente algo sobre otra cosa. Yo paso una cortapluma sobre la madera, la rayo, ¿por qué? Porque la cortapluma es más dura.
¿sí? Aunque no la cargue. Pero si paso la cortapluma sobre un cuarzo o un vidrio de 6,5 de dureza, no le voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque la cortapluma tiene dureza 5,5. Topacio tiene la dureza 8, corindón dureza 9, y el más duro de todos es el diamante, ¿ya? El diamante. Es carbón, simplemente. Por lo tanto, el diamante, si yo lo tiro al fuego, lo voy a quemar. Ojo con eso, ¿ya? Lo otro, entre más duro es un elemento, entre más duro es un mineral, lamentablemente es más frágil, ¿ya? Por lo tanto, si un diamante yo le pego un martillazo, se va a hacer polvo. Lo mismo con el corindón, el topacio. El cuarzo ya es un poco más blando que el diamante, por lo tanto puede soportar algo del golpe. Pero en general los elementos más duros son más frágiles, ¿ya? Es interesante porque como que en nuestro comportamiento humano es parecido a lo que se da, porque la gente que tiene la apariencia de ser más dura, la que anda vestido como más malo, de comillas, ¿cierto? Si se pudiera representar la maldad con figuras, con un atuendo, ¿cierto? Qué sé yo, vestido de negro entero, con camisetas de rock pesado. Uno podría dar la apariencia de ser duro, ¿cierto? Pero en general, eh, nosotros nos tendemos a disfrazar las personas. Entonces, cuando aparentamos ser duros, en general, no somos tan duros como aparentamos, ¿ya? No sé si me explico. Escala de Mohs de dureza relativa. Ahí está, lo mismo. ¿Ya? La uña tiene una dureza un poquito más, ahí está como decía, 2,5, ¿se dan cuenta? Una moneda de cobre, por ejemplo, la moneda de 100 pesos tiene una dureza de 3,5. Un clavo tiene una dureza de 4,5. La punta de una navaja, la cortapluma, el acero de la navaja, 5,1. Yo había dicho 5,5, me equivoqué ahí. El vidrio tiene dureza 5,5, por lo tanto, con la navaja no va a rayar el vidrio al pasarlo encima. ¿Se dan cuenta? Una placa de porcelana, por ejemplo, eh, la loza, ¿cierto? La loza en general es parecida a la placa de porcelana. Por eso uno puede comer con cuchillo y tenedor y no se rayan los platos. ¿Se han dado cuenta? Pero si estoy comiendo en un plato de plástico, perdón, en un plato de plástico y paso el cuchillo encima, lo voy a rayar. Y ahí está toda la escala, de 1 al 10. ¿Ya? Entre el corindón y el diamante no hay ningún otro elemento. Todos estos minerales de referencia tienen raya blanca, acuérdense. Tenacidad, tenacidad. ¿Qué es lo que es la tenacidad? Que es una propiedad de los minerales. Es la resistencia que opone un mineral a ser roto. Es la resistencia que opone un mineral a ser roto, molido, doblado o desgarrado. En resumen, tiene que ver con su cohesión. ¿Ya? La cohesión tiene que ver con la firmeza que tienen los átomos o las moléculas que conforman un material. ¿Ya? Hay materias que están formadas solamente por átomos y hay materias que están formadas por moléculas, ¿cierto? Entonces, la tenacidad es la resistencia que opone un mineral a ser roto, molido, doblado, desgarrado, en resumen, a su cohesión. Acuérdense que hay minerales que están conformados por un solo elemento y hay minerales que están conformados por varios elementos, ¿cierto? Como el feldespato sódico, el feldespato potásico, tienen más de un elemento su conformación. ¿Ven? Ahí están. El diamante está formado por un elemento, el cobre también, el oro también, está formado solamente por un elemento. Pero el corindón, el cuarzo, la plaza, el apatito y todos los que están aquí, en general están formadas por moléculas, ¿cierto? Que conforman celdas unitarias. Desde el punto de vista tridimensional, la celda unitaria es la unidad básica de todo mineral. Entonces la tenacidad es la resistencia que opone un mineral a ser roto, molido, doblado o desgarrado. En resumen, a su cohesión. Se dice que un mineral es frágil cuando un mineral es fácilmente
se rompe, ¿cierto? Cuando fácilmente se rompe un mineral o fácilmente se reduce a polvo, es frágil, ¿ya? Los vidrios, por ejemplo, son frágiles, porque son muy duros. Maleable, número 2. Un mineral que puede ser conformado en hojas delgadas por percusión. Entonces, cuando un mineral es maleable, es porque puede ser conformado o formado en hojas delgadas por golpes, ¿cierto? Golpes que le doy con un martillo, puedo generar hojas delgadas de ese material. El oro, por ejemplo, el cobre es maleable, ¿ya? El oro nativo, el cobre nativo, la plata también, la plata nativa también se da como plata sola, es maleable, significa que yo puedo golpearla, golpearla, golpearla y formar capas delgadas de ese material. Séptil, ¿qué es lo que es un mineral séptil? Un mineral se puede cortar en virutas delgadas con un cuchillo. Eso se dice que es séptil. Por ejemplo, el plomo es un material séptil. El plomo es séptil, un mineral que puede cortarse en virutas delgadas con un cuchillo. Dúctil, dúctil, un mineral al que se puede estirar en forma de hilo. Un mineral al que se puede estirar en forma de hilo. ¿Qué mineral sería dúctil según esa definición? ¿Se le ocurre? ¿Qué mineral es dúctil? ¿O qué elemento es dúctil? Guillo, ¿El cobre? el cobre es dúctil, ¿cierto? El oro también es dúctil, el oro. La plata también es dúctil, ¿ya? Hay partes que están conformadas, por ejemplo, los procesadores, hay partes internas de los procesadores de computación que a veces están formadas por oro, ¿ya? Son hilos muy delgados, ¿cierto?, de oro. ¿Por qué? Porque el oro también es un buen conductor de la electricidad. Flexible, un mineral que tras aplicarle una presión puede ser doblado, pero no recupera su forma original. Se dice que un mineral es flexible cuando un mineral que tras aplicarle una presión puede ser doblado, pero no recupera su forma original, ¿ya? Por ejemplo, una barra de acero, cuando yo la doblo, ya sea con máquina o un alambre, por ejemplo, un alambre, ahí tenemos el mejor ejemplo. Un alambre que es de acero, ¿cierto? Si yo lo doblo, estoy aplicando presión, ¿cierto? Un alambre yo lo doblo, va a quedar así, ¿cierto? Y no se va a devolver. ¿Por qué? Porque apliqué fuerza hacia allá y apliqué fuerza hacia allá. Se tendió a doblar. Entonces vamos a decir que ese alambre es flexible. Un mineral que tras aplicarle una presión puede ser doblado, pero no recupera su forma original. Elástico, aquí algo parecido, pero recupera su forma original. Un mineral que recobra su forma primitiva al cesar las fuerzas que lo han deformado. Una vez que se termina de aplicar la fuerza sobre el mineral, aun cuando se deformó, se devuelve a su forma original. Eso se dice que es elástico. Por eso los elásticos se les dice elástico. Uno los tira, ¿cierto? Y después vuelve a su forma original. Un mineral que recobra su forma primitiva al cesar la fuerza que lo ha deformado. Entonces hay varias características de lo que es la tenacidad, ¿cierto? Uno puede decir que un mineral es frágil, maleable, séptil, dúctil, flexible o elástico. Todo eso tiene que ver con la tenacidad. Peso específico, peso específico. Es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius. ¿Ya? El peso específico. A veces decimos densidad, no es exactamente lo mismo, ¿ya? Es un número que expresa la relación entre el peso del mineral, estamos hablando de peso, o sea, una fuerza, y el peso de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius. Entonces, si algo tiene un peso específico 2,4, significa que el mismo volumen, ¿cierto?, de ese mineral, de un litro, por ejemplo, un litro de ese mineral en volumen, o sea, 10 por 10 por 10,
centímetros. Un cubo de 10 por 10 por 10 sería como el cubo Rubik que tengo acá, ¿cierto? Más o menos. No es exactamente igual, porque esto debe ser 8 centímetros. Pero si fueran de 10 cada lado, si cada lado fuera de 10, esto sería un litro, ¿cierto? Un decímetro cúbico, un decímetro cúbico. Ese decímetro cúbico, si es de agua, va a pesar exactamente 1 kilo, ¿cierto? En cambio, si es de un mineral que tiene un peso específico de 2,4, va a pesar 2,4 kilos, ¿ya? Si es de un mineral que tiene un peso específico 17, ese mismo cubo de ese mineral que tiene un peso específico 17, va a pesar ¿cuánto? 17 kilos. Entonces es interesante porque no sé si han visto videos, han visto películas donde toman lingotes de oro, los toman como que fueran, eh, ¿cómo se dice? Mantequillas de 1/4 kilo, como que no costara levantarlo. Bueno, un lingote de oro típico, así que tiene unos 20 centímetros de largo, por unos 5 centímetros de ancho y unos 10 centímetros de canto, ¿cierto? ¿Cuánto pesará? ¿Cuánto es el peso específico del oro? ¿Quién sabe? Vamos a ver al tiro. Miren, peso específico del oro. ¿Ya? Estoy buscando en Google. Peso específico del oro. Me busco un montón de cosas, pero todavía no encuentro peso específico. Peso específico. Son 19,3 gramos por centímetro cúbico. 19,3 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? 19,3 gramos por centímetro cúbico. No sé cuánto pesará una barra de oro, un lingote de oro como el que dije. Yo se los calculo, miren. No es fácil calcular esto. Entonces, tengo si ocupo una calculadora, tengo 5 centímetros, ¿cierto?, de espesor por unos 10 centímetros de ancho y por unos 20 centímetros de largo. Así más o menos un lingote, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Yo lo calculo. Por una calculadora, ¿cierto? Multiplico esos valores. Tengo 5 por, perdón, estoy haciendo otro problema antes. 5 por 10 por 20. Son 1 litro exactamente. 5 por 10 por 20 son 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Esos son 1000 centímetros cúbicos. O sea, 1 litro en volumen, ¿ya? Esos 1000 centímetros cúbicos los multiplico por 19,3. Voy a tener cuánto pesa, ¿cierto? Ese lingote. 1 gramo. Centímetros cúbicos, ¿cierto? Se me dan los centímetros cúbicos y queda gramos, ¿cierto? Entonces 1000 por 19,3 me da 19.300 gramos. 19.300 gramos. Y eso dividido por 1000 para sacar los kilos, ¿cierto? Son 19,3 kilos. 19,3 kilos pesa un lingote como el que le acabo de decir. 19,3 kilos. O sea, prácticamente 20 kilos cada lingote. O sea, con suerte podría llevar un lingote en cada mano, ¿cierto? Si es que tengo fuerza. Porque no cualquiera puede tomar 20 kilos con cada mano, ¿ya? Y en las películas se muestran que llevan como de a 10 lingotes en cada brazo. O hay un video que anda dando vuelta en TikTok
unos gallos meten la mano y sacan un lingote con una pura mano tomado desde de los dos dedos principales, o sea, del dedo índice y del pulgar, o con el dedo medio, ¿cierto? El dedo índice y el pulgar toman un lingote. Trate de tomar 20 kilos con esos tres dedos, con el brazo estirado. No se puede. Entonces, cuando lo que están levantando no es oro realmente. Puede que sea una parte hueca, ¿cómo se dice? Puede que puede que sea oro, pero no sea sólido, entonces no pese tanto. Sea un cubo hueco, o un paralelepípedo hueco. Entonces pesará 5 kilos, con suerte, 8 kilos, y ahí yo podría quizás tomarlo con el índice, el pulgar y el dedo medio. No sé si han visto ese video, está en TikTok, lo toman así la barra, con estos dos dedos. Entonces, no se puede si pesa 19,3 kilos, ¿ya? Por eso es importante conocer ciencia, ¿cierto? Porque así no nos meten el dedo en la boca. Entonces, ¿qué es lo que era el peso específico? Es un número que expresa la relación entre el peso del mineral y el peso de un volumen igual de agua a 4 grados Celsius. El peso específico de un mineral es constante, por lo que, por lo que su determinación es un valor importante en la identificación de un mineral, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo descubrió esta relación de peso específico? ¿Ustedes saben quién la descubrió, no? ¿Se acuerdan, no? Arquímedes creo que fue, o si no me equivoco fue Arquímedes. Y lo que le hicieron, le preguntaron, tenía que demostrar si la corona realmente era de oro, ¿ya? Entonces, qué es lo que él hizo? Bueno, se cabeció durante un montón de tiempo, y al final él tenía que ver cuánto desplazaba de agua la corona, y dependiendo, ¿cierto?, la cantidad de veces del peso de agua que desplazaba, pudo saber si era oro o era otro material que no fuera oro, que tiene menos peso específico. Entonces, el peso específico de un mineral es constante, por lo que su determinación es un valor importante en la identificación de un mineral. Va a depender de, número uno, la clase de átomos de que esté compuesto. Hay átomos con peso atómico mayor y otros tienen peso atómico menor, ¿cierto? El átomo más liviano, ¿cierto? Es el de hidrógeno, ustedes lo saben. La clase, entonces, va a depender el peso específico de el peso atómico, ¿cierto? La clase de átomos de que está compuesta. La manera como están empaquetados los átomos también. La manera como están empaquetados los átomos. ¿A qué se refiere eso? Las celdas unitarias, ¿cierto? Las celdas unitarias o las moléculas que conforman el mineral. Si está compuesto por varios elementos pesados, obviamente va a ser un material pesado, ¿ya? Por ejemplo, la galena y el mineral de plata, por ejemplo, cualquier sulfuro de plata es una roca pesada, ¿cierto? Un mineral pesado. ¿Por qué? Porque está compuesto por un átomo pesado que es la plata. La plata es pesada, no tanto como el oro, pero es pesada. La galena, que es un sulfuro de plomo, también es un mineral pesado. ¿Por qué? Porque tiene plomo. Está compuesto por plomo. Eso específico del plomo, no recuerdo en este momento cuánto es, pero lo podríamos averiguar. Entonces, va a depender el peso específico de la clase de átomos de que está compuesta y la manera como están empaquetados los átomos. La separación que existe entre ellos, ¿cierto? Determinación del peso específico. Bueno, el concepto de densidad es parecido. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de que un material es denso, significa que tengo más materia en un volumen menor, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo 1 litro, o dejémoslo más fácil, si tengo 1000 centímetros cúbicos de algodón, 1000 centímetros cúbicos de algodón no pesan mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el material es poco denso. Si tengo un cubo como este de algodón, ¿cuánto pesará? 3 gramos, 4 gramos, no sé. Pero si tengo esto de oro, ya saben que pesa cerca de 20 kilos. Entonces ahí nace el concepto de densidad, porque densidad es igual a
Densidad, ya saben lo que es, ¿cierto? Densidad es masa partido por volumen, ¿cierto? Entonces, si tengo mucha masa en un volumen pequeño, la densidad es alta, ¿cierto? Y la masa está conformada por átomos, ¿cierto? La unidad básica de la masa es el átomo. Entonces uno dice que un material es más denso cuando en el fondo tiene más átomos en poco espacio, ¿ya? Entonces el algodón tiene menos moléculas o menos átomos que conforman esas moléculas respecto de 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? De oro o 1000 centímetros cúbicos de acero. El acero es más denso, ¿cierto? Que el algodón. ¿Por qué? Porque un volumen igual de acero al volumen de algodón es más pesado. Entonces decimos que un material es más denso. El peso específico tiene que ver con el peso. ¿Y el peso qué es lo que es? No solamente masa, ¿cierto? El peso no es lo mismo que la masa. El peso es la masa por la aceleración de gravedad, por 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, ¿cierto? Entonces el peso es una fuerza, ¿ya? Tiene dirección y sentido. La masa no. La masa es una unidad escalar. Esa es la relación que hay entre densidad y peso específico. Entonces decíamos que para determinar con exactitud el peso específico de un mineral deberán observarse ciertas condiciones. El mineral debería estar puro, ¿cierto? No tenga residuos de otro elemento. Debe ser compacto. Y debo tener una muestra más o menos importante, ¿cierto? De a lo menos 1 centímetro cúbico. O si no va a ser muy difícil medir el peso específico. Repito, para determinar con exactitud el peso específico de un mineral y compararlo con los pesos específicos de los elementos que sí conocemos, como por ejemplo el oro, la plata, ¿ya? El plomo, y minerales como la galena, el cinabrio, que conocemos su peso específico, para poder saber si lo que estamos pesando realmente es de oro, de plata, ¿cierto? El mineral debería estar puro primero, debe ser compacto, o sea, no tiene que tener espacios huecos, ¿cierto? A eso se refiere con debe ser compacto. Y tengo que tener una muestra más o menos importante para poder trabajarla, o sea, por lo menos 1 centímetro cúbico. Idea relativa del peso específico. Idea relativa del peso específico. Se considera el peso específico medio de los minerales no metálicos más comunes entre 2,6 y 2,75. Entonces el peso específico medio de los minerales no metálicos más comunes varía entre 2,6 a 2,75. ¿Ya? ¿Qué significa un peso específico 2,6? Significa que 1 litro de ese mineral que tiene peso específico 2,6 va a pesar, ¿cierto? 2,6 kilos. ¿Por qué? Porque 1 litro de agua pesa 1 kilo. Si un mineral tiene un peso específico 2,75, significa que 1 litro o 1000 centímetros cúbicos, que es aproximadamente, ¿cierto? Los 1000 centímetros cúbicos son aproximadamente este volumen que tengo acá yo mismo. Esto es más o menos 1 litro. Esto es 1 litro más o menos. O esto que tengo acá, por el cubo. Si fueran de 10 centímetros cada uno de estos, es un poco menor, deben ser 8 los que tengo acá. Pero 1 litro de aproximadamente esto, en volumen. Lo que pasa es que el vidrio de las botellas, ¿cierto?, lo hace ver más voluminoso. Entonces, si tengo un mineral de 2,75 de peso específico, 1 litro de ese mineral, cuando hablamos de litros nosotros pensamos en líquido, pero no necesariamente, porque es una unidad de volumen. Entonces 1 litro o 1000 centímetros cúbicos de ese mineral va a pesar 2,75 kilos, ¿ya? El cuarzo tiene un peso específico de 2,65, la calcita de 2,72, que son minerales no metálicos. Pero acuérdense que las rocas no están compuestas por un solo mineral, sino con varios minerales. En el caso de los minerales metálicos, el peso específico medio es de 5. O sea, los minerales metálicos son más densos, ¿cierto?, que los minerales no metálicos.
porque tienen un peso atómico mayor, por un lado, y por otro lado pueden tener enlaces más cercanos entre los átomos o entre las moléculas que lo conforman. Repito, en el caso de los minerales metálicos, el peso específico medio es igual a 5. Se pueden distinguir distintos minerales, por ejemplo, los minerales ligeros tienen peso específico que va de 1 a 2, ya como el aluminio, ¿cierto? Un metal ligero. Medianamente pesados de 2 a 4. Y los minerales metálicos pesados van del orden de 4 a 6. Y muy pesados, mayor a 6. Mayor a 6. Creo que el uranio es el metal más pesado, si no me equivoco. Vamos a ver el peso específico del uranio. Peso específico del uranio. Uranio, a ver cuánto pesa el uranio. No encontré el uranio solo. Ah, sí, aquí está. Uranio, 19,05 kilogramos por metro, perdón, gramos por centímetro cúbico, 19,05 kilogramos por metro cúbico, o 19,05 gramos por centímetro cúbico. O sea, anda por ahí con el oro. El oro un poco más pesado que el uranio. Pensé que el uranio era más pesado. ¿El plomo cuánto tiene? Peso específico del plomo. Peso específico del plomo. Peso específico del plomo. Déjeme verlo. Uno busca específicamente el plomo y no te sale al tiro. No lo encontré al tiro. Pero es más liviano en general que el oro, ¿ya? El plomo. Más liviano que el oro. Se me perdió la... Ya. Entonces se dice que los minerales metálicos tienen pesos ligeros, medianamente pesados, pesados y muy pesados. Muy pesados cuando son mayores a 6. En el caso del oro, ¿cierto? Es mayor a 6 y el uranio también. Pesado podría estar el hierro, ¿cierto? El hierro. Y medianamente pesado de 2 a 4. Y ligero, ahí tenemos el aluminio. ¿Cierto? El aluminio es un metal ligero. ¿Cómo se mide el peso específico? Hay varias formas de medir el peso específico. Está el método de la doble pesada, la balanza de resorte de Joule y el pignómetro, ¿ya? Entonces aquí quiero que vemos, aquí tenemos un mineral que lo metimos dentro de una probeta, ¿cierto? Para ver cuánto desplaza de agua. Con eso puedo saber el volumen que tiene el mineral, ¿cierto? Y después lo puedo comparar con un volumen igual, por ejemplo, de un mineral que tiene, o de un elemento que tiene un peso conocido. Vaso vacío, y aquí tengo pesas para equilibrar la balanza. Acá tengo una probeta, ¿cierto? Con un volumen conocido. Vemos cómo ese elemento desplaza un volumen y lo comparo, ¿cierto? Con el vaso vacío. Y así puedo determinar, ¿cierto? El peso específico o distintas maneras de determinar el peso específico de un mineral o de un material, no necesariamente de un mineral. Determinación del peso específico. WA es peso del mineral, peso mineral en el aire. El peso del mineral en el aire es WA. W, peso mineral sumergido en agua. Y WA menos WW es el peso de un volumen igual de agua. Ahí lo que hicieron es medir cuánto volumen de agua desplaza el mineral, ¿cierto? Entonces WA es el peso del mineral en el aire, no sumergido. Cambia el peso, ¿cierto? Cuando lo sumerjo en agua, porque el agua tiende a empujar el mineral hacia arriba. Por eso nos es más fácil, ¿cierto?, hacer ejercicio o levantar a alguien cuando estamos en una piscina. Por eso que se llama empuje. Por eso hacen una comparación, una resta entre el peso del mineral en el aire
y después el peso del mineral sumergido en agua. Porque el agua, ¿cierto?, hace que uno tienda a flotar. En general, cualquier cosa en el agua pesa menos, ¿ya? Entonces, WA menos WW es el peso de un volumen igual de agua. O sea, el agua que yo desplacé. Cuando yo me meto a la piscina, desplazo un volumen igual de agua al volumen que yo tengo en mi cuerpo. Por lo tanto, si una persona es grande, va a desplazar más agua. Determinación del peso específico. WA partido por WA menos WW, o sea, el peso en el aire menos el peso en el agua. Eso es el peso específico del mineral. Así se obtiene. Entonces, WA, que es el peso que tiene el elemento que quiero conocer, el peso específico en el aire, partido por, abre paréntesis, el peso en el aire menos el peso en el agua. Eso va a ser igual al peso específico del mineral. Por eso mostraban cómo estoy midiendo el peso, ¿cierto?, del elemento sumergido en el agua. Y se ve que hay un desplazamiento de volumen, ¿cierto?, del volumen original que era B1. Al ingresar el elemento va a desplazar una cantidad de agua, ¿cierto? Entonces, la fórmula, como les dije, el peso específico es WA partido por WA menos WW. Balanza de resorte de Joule, de formación de un muelle. Balanza de resorte de Joule. Aquí tenemos la balanza de resorte de Joule, que también me sirve para medir el peso específico, y también el pignómetro. Determinación del peso específico de los fragmentos pequeños de mineral. Determinación del peso específico de los fragmentos pequeños de mineral. Los líquidos pesados, por ejemplo, como el bromoformo, el tetrabromuro de acetileno y el yoduro de metileno. Para ocupar el pignómetro se utilizan esos líquidos pesados. El bromoformo, tetrabromuro de acetileno y yoduro de metileno. Se utiliza esto que es el pignómetro. Untuosidad. ¿Qué es lo que es la untuosidad? Es otra propiedad de los minerales, ¿ya? ¿Qué es lo que es la untuosidad? Es la facilidad de desprender partículas finas en minerales. O sea, yo al pasarle la mano, o al pasarle un cartón, si desprenden partículas finas, es porque el mineral es untuoso. ¿Ya? El fierro oligisto, que es un mineral, lo pueden buscar ustedes. Hierro oligisto. Hierro oligisto es un mineral que tiene untuosidad. Algunos le llaman fierro oligisto. Si no me equivoco, se escribe así, sin H. Fierro oligisto. Eso es un mineral que es untuoso. ¿Por qué? Porque yo al pasarle la mano quedo con brillitos en las manos. ¿Ya? Facilidad de desprendimiento de partículas finas en minerales. Hay minerales que son blandos y de exfoliación perfecta. Esos son los untuosos. Los minerales blandos de exfoliación perfecta son los minerales untuosos. ¿Ya? Tienen que cumplir esas dos particularidades, que sea blando, o sea, de poca dureza, y exfoliación perfecta. Entonces yo al pasar la mano por estos minerales, o a intentar jabonarme las manos, así como con los jabones, voy a quedar lleno de brillitos en mis manos. Uno de esos minerales es el hierro oligisto o fierro oligisto. Me parece que este es fierro oligisto, si no me equivoco. Profe, es que eres el mismo de la hematita, ¿no? Sí, la hematita generalmente es roja, ¿cierto? Y tiene un brillo terroso, pero a veces se da como hierro oligisto. Siendo hematita, no ha cambiado la molécula ni la celda unitaria, pero sí cómo se agrupan las celdas, eso es lo que cambia. Pero sigue siendo hematita en el sentido químico, sigue siendo hematita, o sea, Fe3O4. La hematita y el hierro ligisto es esto. Pero la forma en que se empaquetan estas moléculas cambia. Entonces, por eso el hierro ligisto uno lo ve como
aparentemente como un metal, ¿cierto? Tiene brillo metálico, es pesado. La hematita no la veo así, porque la hematita generalmente la veo en capas delgadas, es de color rojo y tiene brillo terroso, ¿ya? Pero químicamente es lo mismo que la hematita, Fe3O4. Ya, chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. De mi parte, profe, no. Bueno, Ya, que les vaya bien entonces. Chao, profe, nos estamos viendo. chao, Chao. profe. Nos vemos, cuídese. Igualmente.